Bienvenidos a Animalmente, el podcast que desentraña la conexión única entre mente y el instinto animal en el fascinante mundo de los negocios. CEOs y líderes empresariales nos cuentan sus historias, obstáculos, triunfos y las técnicas que emplearon para sobrepasarlos y conseguir el éxito en sus negocios y vida profesional. Bienvenidos a otro episodio de Animalmente Podcast y en este episodio estamos con Marcelo. Hola. Marcelo, ¿te presentás vos? Bueno, yo soy Marcelo Melamed, psicólogo de profesión, esposo y padre de 3, y creo que básicamente, si tuviera que decir, vengo trabajando hace muchísimos años en áreas de recursos humanos, en el área de recursos humanos, en diferentes tipos de industrias. Pasé por experiencias realmente muy de muchísimo aprendizaje y de mucha exposición en todos los continentes excepto África, y con una carrera, como yo digo, mirándola retroactivamente, muy satisfactoria, donde siempre estuve expuesto a situaciones muy desafiantes y pudiendo combinar de alguna manera lo familiar con lo laboral, que me parece lo más importante de todo esto, y tratando de dejar algo en los diferentes ámbitos donde trabajé, ¿no? Me encanta el equilibrio, ¿no? De alguna manera, entre ambos mundos. Vamos a hacerlo un poco diferente esto que el resto de capítulos, porque con Marcelo no tenemos una carta preseleccionada, así que lo vamos a hacer en el momento, a ver cuál nos tira el destino y cómo esa característica de ese animal haya influido en tu vida. Dale, vamos. Así que sí, tu mazo, corta nomás, el único capítulo así, de todos. ¿Listo? Sí. Muy bien, mira, y tocó, lo vamos a poner en cámara, el ciervo, que es la ternura. Bueno, ¿qué me contás de este valor, de esta palabrita? Está buena. Está buena porque quizás, si tuviera que pensar, no sé si asociaría el ciervo con la ternura, pero está bueno poder encontrar un desafío en eso mismo también, ¿no? Dale, y una pregunta especial, pero me parece que la ternura hace a la empatía, es decir, es imposible ser percibido como ternura sin la empatía, y si hay algo en lo cual yo creo que en lo cual he profundizado y en lo cual me siento cómodo y en lo cual creo que es un atributo importantísimo para trabajar en la gestión en general, no digo en recursos humanos, en la gestión en general y en la vida en general, es la empatía. Entonces me parece que hay una asociación entre ternura y empatía, y me parece que ahí sí podría, no sé si esto tiene que ver con que yo me tengo que ver reflejado en eso o no, o si tiene que ver conmigo o no, porque lo hicimos de manera diferente a lo que haces habitualmente, así que, pero sí, está bien. Está bueno pensar la ternura como un hecho asociado a la empatía, y desde ese lugar me gusta. ¿Y te interpela de alguna manera? ¿Te sentís identificado en eso a lo largo de tu vida? Sí, me parece que sí, porque si hay algo, recién cuando estaba pensando en eso estaba diciendo, ¿y cómo se podría haber reflejado, ¿no? Entonces, yo nunca tuve un sobrenombre. Okay. ¿Está bien? Sí. Hay gente que sí tiene todo. Mis amigos tienen sobrenombre. Yo nunca tuve sobrenombre. Siempre me identifiqué más con el Marcelo. Es decir, ni siquiera el Marce es muy, muy de la familia, muy íntimo. Es decir, mi señora, pero no, en general no. El Marce no es algo muy habitual, ¿no? Pero Marcelo. Pero una cosa que me sigue pasando aún hoy es que muchos me dicen Marcelito, ¿no? Y ese Marcelito sí tiene que ver, me parece, con un aspecto de lo tierno, de la ternura. Entonces, más que me interpela, me parece que sí, por un lado me interpela, pero al mismo tiempo me caracteriza también. Creo que en general tuve que ver con eso, sí. ¿Y vos para con el resto
¿En qué lo sentís? Bueno, en esto que te decía antes de la empatía, ¿no? Yo trato de pensar siempre qué le está pasando al otro. Y trato de ponerme en el lugar del otro, y de cuando uno toma decisiones, o cuando uno escucha al otro, o cuando uno le pregunta, o cuando uno digamos, comparte o trabaja con el otro, o comparte un espacio con el otro, o hace cosas con el otro. Me parece que desde ese lugar la ternura crea un clima determinado y crea una confianza, y me parece que ternura y confianza pueden estar asociados, y me parece que también está asociado a la buena madera, ¿no? Y yo siempre digo que la buena madera es esencial. Entonces me parece que eso sí termina generando ternura, ¿no? Se me ocurren dos preguntas que te voy a hacer una después de la otra, pero la primera, la buena madera, ¿se nace o se hace? Se nace y se hace. Es decir, yo creo que inicialmente todos somos de buena madera. Es decir, lo voy a decir al revés. Ok. Me parece que uno es esencialmente bueno. El ser humano, conceptualmente. Sí, las personas. Somos esencialmente buenos. Puede haber situaciones a lo largo de la historia y en esto de la persona que pueda generar que después uno tome algunos atajos o algunos caminos que los lleven hacia otro lugar. Pero esencialmente deberíamos ser buenos. Y con eso me parece que uno en este se nace o se hace, uno trabaja permanentemente por ser bueno. Entonces, reforzar esas conductas, reforzar esas actitudes, juntarse con aquellos que nos hacen ser mejores. Me parece que uno desde ahí ese lugar uno se hace, ¿no? Pero uno, es decir, como una construcción compartida, desde del ser, y esto a mí me gusta siempre decir que la diferencia entre el inglés y el español es que en el inglés uno tiene una misma palabra para determinar el ser y el estar, ¿no? Y me parece que en esa dicotomía en lo español uno tiene que trabajar mucho. Uno no solamente tiene que estar bien, sino que ser bien. Totalmente. Y ser bien y estar. Entonces, y el bienestar, ¿no? Al final del día. Con lo cual me parece que uno no solamente es, sino que tiene que trabajar permanentemente para ser mejor. Sí, total. Y siento que eso involucra también muchos espacios de autorreflexión y de autoanálisis, ¿no? Y también con el resto. Porque digo, pues si no, caemos en el falso piloto automático que te puede llevar a otros lugares, digo, ¿no? Sin de alguna dudas. manera. No, sin dudas. A ver, los pilotos automáticos, está bueno esto que vos decís, pero los pilotos automáticos, vamos a traerlo a algo muy actual, ¿no? Sí. Están definidos por los algoritmos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda. En definitiva, sí. Es un algoritmo el que ayuda al piloto a llevarlo para ahí, sí. Y eso es un riesgo también. Entonces me parece que si no reflexionamos permanentemente, y en esto la inteligencia artificial está bueno lo que estamos aprendiendo con todo eso, sería un aprendizaje constante, ¿no? Y una redefinición constante. No es siempre el mismo algoritmo yendo por el mismo lugar, sino que va aprendiendo en las diferentes situaciones. Entonces, pensarse en piloto automático es un riesgo tremendo. Totalmente. Es un riesgo tremendo. Y es en definitiva, al final del día, no ser ni piloto ni automático. Sí, me gusta la metáfora. Y pensando en términos de las personas que nos estén escuchando, y aunque voy a atar todo lo que hablamos de ternura, empatía, ¿no? Para con las personas, ¿qué les dirías en este momento? O sea, ¿qué le dirías a una persona que nos puede estar escuchando con esta reflexión, empatizando con lo que pueda llegar a recibir algún oyente? Primero que sean propios. Es decir, traten de que escuchar a los otros simplemente para hacer un lanzamiento, una explosión de razonamiento propio, y que lo utilicen como disparador. No créanle. Alguna vez alguien me dijo, che, no le creas nada a nadie, sino créete las cosas que vos vayas construyendo y empezás a sumar puntitos o aspectos de cada uno. Y a mí me parece que eso es lo mejor. Y de vuelta, en términos de la empatía, yo pienso desde ese lugar, es decir, cada uno es un ser individual, un sujeto que pasa por múltiples circunstancias, que no es igual al otro, ni uno es igual siempre. Entonces, me parece que desde ese lugar lo que yo le diría a cada uno es, traten de pensarlo esto como un disparador de conversaciones.
pero que no sea la conversación como un hecho sagrado, cerrado. No, porque cada uno tiene que tener la habilidad de construir sus propias ideas y sus propios pensamientos y sus propias construcciones, que son permanentes, ¿no? Total. Hay algo de la autenticidad en esto que estás diciendo, ¿no? Sí, y sí, es verdad, la autenticidad y la unicidad. Está bueno. Es decir, porque cuando un cuadro es auténtico frente a una copia. Porque el auténtico es el primero, el único. Después el resto son derivadas, ¿no? Entonces me parece que desde ahí, desde ese lugar lo pienso, desde la autenticidad, desde la unicidad, desde la creación primera, desde la construcción original, ¿no? Me parece que esas son las cosas que nos hacen diferentes. ¿Y sentís que eso lo tuviste en tu vida? Digo, si Un ves montón, para atrás. un montón. Sí. Me parece que en muchas cosas pude ser diferente y en muchas cosas pude aprender de otros, y me parece que en eso también hay una capacidad de cada uno de saberse único sin pensarse autocreado. Es complejo. Es una danza. No lo pensé nunca de esta manera, se me acaba de ocurrir, pero es decir, uno no nace de un repollo y tampoco es tan diferente de los otros, sino que se trata quizá de los matices, ¿no? Y de cómo combinar. Estaba mirando esto del QR, ¿no? Y cada QR es diferente, ¿no? Parecen todos iguales, ¿no? Recién me acabo de decir. Todos los QR parecen iguales, uno no encuentra cuál es la diferencia entre uno y otro si lo mira inicialmente, pero hay algo mínimo que lo diferencia del otro, y uno te da tu ticket a un teatro y al otro le da un ticket para subir un avión, y parecen iguales. Y tan diferente como eso, y tan particular y tan individual, me parece que en eso sí creo que he terminado de construir una amalgama de situaciones y de hechos que hacen que uno sea bastante, por lo menos yo me siento bastante diferente de otros, y en muchas cosas igual, obviamente, ¿no? Sí, es lo que decías, somos seres humanos como todos son QRs, ¿no? Sí, está claro. Exactamente. Está claro. Sí. Pero encontraste esas cosas que te hacen ser el QR Marcelo. Sí, me parece que sí, y básicamente porque poder hablar de esto también está bueno, definitivamente. Sí, poder tener este tipo de conversaciones, digo, y la búsqueda del podcast es hablar con referentes o con personas que han llegado a lugares que otras personas potencialmente admirarían, ¿no? Digo, y que les gusta ser escuchadas, y decir, che, ¿cómo, no? Y hay algo de ese cómo que va de integrar nuestro mundo animal también, ¿no? A nuestro mundo mental, que es son las dos caras de una misma moneda, digamos. Y bueno, justamente anclándolo con la carta, que es la de la ternura, bueno, algo muy vulnerable de alguna manera, ¿no? Y... Sí. Voy a discrepar. Dale, a ver. Voy a discrepar. Ay, sí. Yo quería que esté tapado. Sí. No sé si la ternura es vulnerable. A ver. Yo digo que al revés. Me parece que es, más que vulnerable, es auténtica. Sí. Entonces, desde mi perspectiva, ojo, entonces, yo creo que en eso es poder respetar la etapa, ¿no? O poder respetar ese momento o esa esencia, porque uno dice, uy, qué tierno. Sí, pero hay que ser muy fuerte para ser tierno. Yo tengo una frase, de hecho, de alguna de las reflexiones estas que ves que subo, que es, en mi vulnerabilidad está mi gran poder, ¿no? Claro. A mí me pasaba, bueno, de chica, que me daba vergüenza ser tan, ¿cómo se llama? Ser tan sensible, ¿no? Era algo como que no estaba bien visto. Y de alguna manera encontré que ahí estaba mi fortaleza y mi diferencial. Y creo que hay algo con la vulnerabilidad, con esta reflexión que vos traes, muy interesante asociado a eso. El que puede mostrarse vulnerable tiene una fortaleza dentro. Sí, es decir, hay que ser, a ver, al revés. Y lo vamos a hacer al revés, ¿no? Lo que vos decías también, ¿no? Es decir, la sensibilidad puede ser una debilidad, como vos lo decías, pero al mismo tiempo es una capacidad enorme de poder percibir cosas que otros no perciben. ¿No? O ser reactivo a cosas que para otros, es decir, las ordalías en la Edad Media
esto de tener que caminar, digamos, descalzo sobre las brasas ardientes para demostrar si eras o no un brujo o una bruja. ¿Y quiénes se salvaban? Aquellos que tenían la capacidad de poder encontrar en ese dolor la fortaleza para pasar indemnes, teóricamente. Sí. Ninguno era bruja, ni ninguno era brujo. Algunos no podían y otros podían, ¿no? Entonces, me parece que en eso de la sensibilidad bien utilizada te da una fortaleza y te da unas habilidades muy diferentes, diferenciales. Sin dudas, sin dudas. Y ahí está el gran desafío, y lo vuelvo a atar con lo que hablábamos de la propia reflexión, ¿no? Como para seguir atando los puntos de lo que fuimos conversando. Porque para llegar a ese lugar donde la sensibilidad sea un aliado y no algo que uno padece, y bueno, hay que darle muchas vueltas, ¿no? Hay que hacer muchos caminos del héroe, ¿no? Como viajes del héroe. No, sin ninguna duda, y mucha atención a uno mismo también, total, ¿no? Y mucho entendimiento de qué eso significa. Es buenísimo lo que vos decís, porque en realidad, si a mí las cosas me hacen llorar, o me hacen alegrar, o me hacen tener miedo, o me hacen paralizarme, es decir, si no entiendo cuál es la respuesta que eso me puede generar, o cuál es el siguiente paso, porque no hay que pensar en el primer paso, sino en el siguiente paso. Es decir, si a mí esto me paraliza y me paraliza para siempre, está mal. Claro. Ahora, si esto me paraliza y me ayuda a reflexionar y me ofrece después caminos alternativos, es buenísimo. Y no salir por el primero que se me ocurre, ¿no? Entonces, sí, es verdad, como decís, hay que tener mucha capacidad reflexiva para entender cuáles son los impactos de las cosas que nos pasan y cómo sobreponernos a esas situaciones si entendemos que son negativas. Y si son positivas también, porque si yo me quedo en esto que vos decías, en el sabor del éxito, ya está, ya llegué. Entonces también es un riesgo, porque después el haber llegado después te hace decir, en algún momento dejaste de llegar. Claro, exacto. ¿A dónde y para qué, no? Sí. Sí. Y voy a cerrar esta parte porque me pareció muy lindo el lugar al que llegamos con la conversación asociado a la sensibilidad, ¿no? Y a abrazar eso como una oportunidad. Esta percepción que vos decís, percibir diferente las cosas. Sí. Si te da otra visión de la vida y hasta estratégicamente hablando, digo, en los negocios, como llevándolo para ese lado, que te permite ver cosas que quizás otro no, claro, y que la inteligencia artificial seguramente no, ¿no? No, o que va a construir de manera diferente. Yo creo que esa es una de las cosas que nos pasa. A mí me está atrayendo mucho el tema de la inteligencia artificial, y me parece que es una oportunidad única, ¿no? En lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en ganar tiempos, en redefinir algunas cuestiones, en repensar cómo trabajamos y cómo vamos a trabajar hacia adelante. Pero esto que decís es así, ¿no? Es decir, cuán degradado estuvo el ser sensible, ¿no? Cuán degradado estuvo el ser reflexivo muchas veces, cuán degradado estuvo el tener capacidad de percepción, porque había que seguir mandatos. Entonces, si vos seguís mandatos, no tenés que reflexionar sobre nada, ya están escritos y vos vas para adelante. Y cuánto encontramos ahora de que eso es valioso. Y que es el único de los diferenciales que hay respecto del otro, ¿no? Porque el que sigue mandatos te reemplaza la inteligencia artificial, digamos, si no, ¿no? Entonces, al final del día todas esas cualidades, o algunas de esas cualidades vistas de alguna manera como algo más, si querés, negativo antes, y bien usados hoy son tus diferenciales. Sin duda, lo estaba pensando el otro día. Estaba leyendo, leí bastante sobre esto, y estaba leyendo esto de que cómo se construyen en definitiva los contenidos de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es la suma de análisis de información ya existente, y el aprendizaje sobre información no es que es creación nueva, ¿sí? Después hay una etapa de construcción, pero mientras tanto es la suma de revisión. Entonces, si yo quiero escribir un cuento al estilo de Edgar Allan Poe, lo que va a hacer es buscar en cientos de miles de millones de documentos de cuestiones asociadas a cómo escribía Edgar Allan Poe y otros que escribían similar, y lo voy a ir pudiendo ajustar a partir de los prompts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es una manera muy sencilla, muy básica de transmitirla, de explicar. Ahora, yo lo que me quedé pensando el otro día es buenísimo. Ahora, la realidad, que el original es Edgar Allan Poe,
no son todos los cuentos que después se escriben como si fuera Edgar Allan Poe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese diferencial del primero, para que después se copien sobre eso, que se construyen sobre eso, o que se construyen sobre esos millones de documentos, me parece que va a seguir siendo el elemento que nos categorice o que nos catalogue diferentes frente a la máquina, ¿no? Total, y voy a volver a la empatía y a la autenticidad y a la unicidad. Digo, todo cuenta el mismo cuento, ¿no? Porque al final del día es eso. Buscar tu propio, tu propio Edgar Allan Poe, ¿no? Sin ninguna duda. Sé Edgar Allan Poe. Directamente. O un otro, pero no seas como. ¿Cómo? No ser como sí, total. Y para terminar, me gustaría responder la pregunta del animal, que es, en verdad en este caso es una frase que dice, completa la frase, quiero darme permiso para sentir. Esa es la frase del juego. Tengo que terminar con ternura, ¿no? No, con lo que quieras. Yo quiero darme permiso para sentir la capacidad de asombro que tenía cuando era chico. Fascina, abrís un mundo con eso, ¿eh? Sí, te cuento lo que pasó ayer. Estos días recibí 3 o 4 fotos de cuando yo era muy chico, que ni sabía que existían esas fotos. Ni sabía que existían. Realmente pues, se las mandaron a mi hermano, un amigo nuestro, un amigo de la infancia, que el padre se ve que está recuperando, se trauma, no sabemos por qué, pero bueno, me llegaron 2 o 3 fotos de cuando yo era muy chico, es decir, hace muchos años. Entonces, me parecen fotos que es increíble que uno se vea en esas fotos, ¿no? Y en todas esas fotos una de las cosas que yo descubrí era que era muy feliz en esa época, mirando las fotos ahora, ¿no? Y era mucho más sencilla la vida, la verdad que era mucho más simple, me parece. Sí. Era mucho, o por lo menos me parece, y creo que una de las cosas que yo me asombraban mucho las cosas. Yo leo desde muy chico. Yo desde que tengo 6 años leo mucho. Y en esa época leía más todavía, creo. De hecho, siempre cuento la misma historia, que a los 6 años pedí como regalo para mi cumpleaños una lámpara, que todavía me acuerdo de qué color, era verde, con felpa, para leer de noche, ¿no? Que uno se imagina, hoy no creo que un chico pida eso, pues no leen, entonces menos va a pedir una lámpara para leer de noche. Y a mí una de las cosas que más me gustaba no era solamente leer, sino imaginarme los mundos asociados a la lectura. Eso era. Entonces me gustaría sentir nuevamente esa fascinación por descubrir esos mundos, o las historias que me construía alrededor de las lecturas, ¿no? Entonces, o como, en realidad no alrededor, como disparador de las lecturas, ¿no? Que yo en esa época para mí ser Miguel Strogoff, el cartero del zar, me imaginaba en un trineo por la Rusia zarista y no sabía todo lo malo que eran los cosacos y no sabía todo lo malo que eran los zares, pero para mí estaba ese mundo fantástico, o de las 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, o un libro que siempre recuerdo muchísimo que se llamaba Los niños del mundo, y era un chico que contaba cómo era su mundo y una foto, un dibujo al lado del país, ¿no? De donde eran. Entonces tenía diferente, y siempre decía, qué lindo ir a China, qué lindo ir a Francia. Bueno, después tuve la suerte de poder conocer esos lugares, pero en esa época estaba en la imaginación, ¿no? Y no existía Google para ir a buscarlo, por otra parte. Con lo cual me gustaría volver a sentir eso, sin ninguna duda. Y me parece que es un gran regalo de cierre, de reflexión, ese para las personas que nos puedan estar escuchando, ¿no? Como no perder la capacidad de asombro. Sí. Hoy por hoy, yo creo que voy a hacer sociología barata porque no tengo ningún dato de esto que voy a decir, pero ese niño que vos contás versus los niños de hoy, yo no sé cuán igual es esa capacidad de asombro con la cantidad de sobreestímulos que tenemos hoy, no lo sé, ojalá sí. A ver, no lo sé. Yo tampoco, pero tengo una hipótesis. Sí. Yo creo, como te decía antes, creo que antes era más sencillo, era más simple todo, pero me parece que los chicos hoy acceden a una cantidad de información que si la sabemos canalizar, ayuda también. Es decir, quizás es más, digamos, quizás es menos imaginativa porque ven mucho más las cosas. ¿No? Es decir, yo cuando hablan de que en el metaverso vamos a poder enseñar mucho mejor porque los chicos se van, es decir, inmersivamente van a poder caminar
el Partenón en su como estaba, como era en esa época, y no las piedras que vemos ahora y nos imaginamos cómo era. Quizás abre un mundo diferente. Entonces el asombro, quizás tenemos que revisar qué significa asombro, qué significa imaginar, y quizás cómo construir esos mundos a partir de otro lugar. Yo, particularmente, Romy, te voy a decir una cosa, yo creo que toda etapa tuvo y toda etapa tiene características fascinantes. Lo único que tenemos que saber es aprovecharlas. Porque antes tampoco todo el mundo leía, vamos a ser sinceros. No, sin duda. ¿Entendés? Entonces, no todos los que... Y los que no leían quizás tenían mucho más imaginación que yo. Y yo imaginaba que era el más imaginativo. Sí, lógico. Pero me parece sí hermoso cerrar con esto de no perder la capacidad de asombro, sí reentendernos qué es el asombro, sí. Pero vuelvo al círculo de que todo esto, cualquier cosa que hablamos, sucede si hay un espacio de reflexión, ¿no? Y sucede si hay un espacio del darme cuenta. Del darme cuenta que vos tuviste de, che, me quiero asombrar como antes o sentir, sin dudas, hace que vos vuelvas a sentir esa emocionalidad en tu cuerpo y probablemente buscar esos nuevos espacios que haya que actualizar, porque quizás no sea de la misma manera que el Marcelito pequeño, pero sí nuevas formas de sin duda, asombrarse. Romy, y creo que en esto que decís vos, porque no lo sé, pero me gustaría quizás preguntarle a alguien que sepa, es sí, estoy casi convencido que sé por dónde va, pero el aprendizaje de la inteligencia artificial y de los algoritmos y de todo lo generativo, si se puede asociar a la reflexión, yo creo que no. Es decir, la reflexión es un pensamiento sobre uno mismo, sí, y una revisión de cosas. Yo no sé, lo sé, me encantaría que alguna vez alguien me lo explique, si la inteligencia artificial y todos estos mecanismos nuevos reflexionan o solamente se autogeneran nuevas soluciones, que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo. Que no es lo mismo. Entonces está buenísimo esto, sí, la reflexión. Me parece que sigue siendo una capacidad humana única y diferencial. Única. Entonces, vulnerables, auténticos, reflexivos, tiernos y bueno, ciervos y asombrosos. Y asombrados. Sí. Muchas gracias, Marcelo, por esta reflexión. La disfruté muchísimo y seguro que muchas de las personas que nos escuchen también con tu experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias.